Está aquí Xóchitl Gálvez y me da mucho gusto saludarla. Xóchitl, lo prometido es deuda. Así es. Te dije que en cuanto volviera a pisar Ciudad de México, estaría por aquí. 18 estados recorridos hasta el momento. 18. Sí, te ha ido muy bien, ¿no? Muy bien. Hay como, yo lo que siento es que había como mucho enojo social y simplemente mi llegada como que recogió gran parte de ese enojo. No puedes entender lo que es haber visitado Cajeme, Tijuana y Celaya, las tres ciudades más violentas, y estuve en Culiacán, donde aparentemente está tranquilo, pero también pasan cosas. Bueno, el enojo llega hasta la mañanera. No, bueno, no, y seguramente vio la encuesta ayer y eso lo puso más furioso. ¿Qué decía la encuesta de ayer? Pues que en 11 días crecí 4 puntos, Joaquín. O sea, llevo 5 semanas, esta es la sexta semana que salgo, y pues ya estamos en números muy, muy competitivos. O sea, 38 puntos, que eso no se esperaba de la oposición. A ver, ni la oposición lo llegó, ni en el más loco sueño de la oposición llegó a pensar un aspirante de 38 puntos. Vamos, era imposible. Pues sí, pero lo que yo veo es que el presidente no se había dado cuenta que el que no haya medicamentos en las clínicas, el que los adultos mayores, hoy se da a conocer un dato impresionante, 50 millones de mexicanos no tienen servicio de salud. O sea, deshacer lo que había, destruir lo que había, para crear un INSABI que no funcionó, ha tenido consecuencias. O sea, quitar el fondo catastrófico hace que una mujer que tiene un cáncer tenga que sufrir. Digo, si logra entrar a cancerología, pues ya la hizo, pero para que logre entrar, en una de esas se murió. O si te infartas en un pueblo, pues no el fondo catastrófico funcionaba del Seguro Popular. Entonces la gente sí se da cuenta, tiene miedo, pero como que está perdiendo el miedo, y lo que sí estoy convencida es que la esperanza ya no la trae la 4T. La esperanza ya cambió de manos. ¿Por? Pues yo lo que más me dice la gente es, tenemos esperanza, nos generas esperanza, nos diste esperanza. Entonces, yo lo que digo es, la esperanza ahora nos empieza a pertenecer a nosotros. Nunca le has dado las gracias al presidente por haberte lanzado como candidata, ¿eh? No, sí he dicho que gracias a él estoy aquí, que él me puso aquí, al cerrarme la puerta de Palacio Nacional, Joaquín, pero no solo me la ha cerrado a mí, se la ha cerrado a los doctores, a las mujeres, a los agricultores, a los maestros, a las mamás buscadoras, a los niños con cáncer. O sea, realmente pues a mí me cerró la puerta, pero creo que fue la gota que derramó el vaso de todas estas personas a las que les ha cerrado la puerta de Palacio Nacional. Pero luego inició en la mañanera tu gran promoción. Pues sí, empezó a decir que yo sería la candidata. O sea, sí quiero decirle pues que al final de cuentas logré la mayor cantidad de firmas entre todos los aspirantes, sin contar con muchas estructuras de partido, porque en mi caso la mayor parte de las firmas, Joaquín, fueron a través de la Plataforma Ciudadana, lo cual le quiero agradecer a todos aquellos ciudadanos que firmaron de manera voluntaria, por decisión, en esta plataforma, y pues eso me coloca en el primer lugar, no solo de las encuestas, que por cierto, dentro del Frente estoy en el primer lugar de las encuestas, sino también la persona que más firmas obtuvo dentro de los 12 candidatos de este Frente Amplio por México. Y en buena medida, pues el presidente todos los días pues habla de mí, pues y obviamente la gente dice, ¿quién es esta? Pues sí. Porque además soy de las más buscadas en Google. Oye, bueno, ¿tu amparo? A ver, este último amparo. Sí. Este último amparo es importantísimo, Joaquín, porque mira, no es que yo no quiera que se sepa qué tengo, les puedo decir que tengo, no tengo problema. Tengo una casa de 4 cuartos en el pueblo que es de adobe, que construyó el abuelo. Tengo una casa de interés social medio en Pachuca, y tengo la casa donde vivo aquí en Reforma Social. Soy socia de una empresa en el 80%, ahí trabajan mis hijos y mi marido, porque yo pues sí quiero que mis hijos trabajen, yo no quiero que vivan de andar haciendo cochupos con nadie. O sea, y mi marido pues es socio de otra de las empresas de mantenimiento, damos mantenimiento al aire acondicionado, damos mantenimiento a UPS, damos mantenimiento. Somos una empresa de mantenimiento que tienen 31 años, Joaquín, de existir estas empresas. Entonces, el presidente no tenía derecho a hacer público quién son mis clientes, quiénes son mis proveedores, cuánto he facturado en tantos años.
no tenía derecho, porque si él me quería denunciar, pues que me denuncie en la fiscalía y que presente las pruebas de que según él yo he obtenido contratos de manera indebida, pero al hacerlo público él, porque él ya reconoce que obtuvo la información, que le llegó, ¿no? Él dice que le llegó, que alguien se la mandó. El único que se lo pudo mandar es el SAT, la UIF o la Comisión Nacional Bancaria. Nadie más tiene esta información de una persona. Entonces yo puse un amparo porque está prohibido que una autoridad divulgue esta información de manera pública. Y la autoridad del juez le ordena al presidente que baje la información y le ordena que nunca más vuelva a divulgar información mía, pero también de ningún ciudadano mexicano. O sea, este amparo no solo me protege a mí, te protege a ti como periodista, porque mañana si el presidente se enoja contigo, que se ha enojado muchas veces, puede hacer pública tus cuentas bancarias, puede ser pública tus propiedades, puede ser pública cualquier información. Yo también, ¿no? Le digo lo que tengo. Exacto, exacto. Y cuando es producto del trabajo, Joaquín, pues no hay problema. O sea, y más bien que se preocupe por la bola de bandidos que él tiene en su gobierno, que no sabemos cuánto tienen. Entonces, este amparo fue muy importante y puso furioso otra vez al presidente. Lo puso furioso. En lugar de reconocer que actuó de manera indebida y que el juez lo que está haciendo es proteger los derechos de una mexicana y del resto de mexicanos, porque así lo dice la Constitución, se enoja con el juez y ahora lo va a denunciar y va a ir al Consejo de la Judicatura. O sea... Hoy dijo, no crea que le voy a dejar pasar lo que me hizo. Sí, a ver, no se lo hizo a él me lo hizo a mí. El juez está protegiendo mi derecho a que esta información, en un país distinto, esto sería un escándalo y llevaría a la renuncia del presidente. O sea, es un delito. Un jefe de Estado no puede hacer pública la información que a él se le confiere al Estado de manera confidencial de los ciudadanos. Si no, entramos a una dictadura, entramos a un gobierno autoritario, porque con esa información él empieza a perseguir a cualquier persona. Y entonces, ya lo estamos viendo ahora entre fiscalías, cómo se persiguen sobre texto. Yo no sé qué esté pasando, pero sí está muy sospechoso la manera que el presidente está usando su poder para denostar a sus adversarios. Entonces yo le dije ayer, porque además dijo, la podría desaforar, pero no la voy a desaforar porque yo no soy como los otros. Yo le digo, no venga de perdonavidas. Si él tiene pruebas de que yo he hecho algo indebido, que me denuncie y que me investigue. Y en la fiscalía. Pues que me denuncie en la fiscalía. El presidente presente las pruebas de lo que según él yo tengo de manera ilícita en mis cuentas. Y que la fiscalía me investigue. Hay denuncias de otros personajes ahí medios menores, como Víctor Hugo Romo, ¿no? Bueno, que es un bandido, por cierto, pero no te vaya a pedir derecho de réplica, mejor ya no lo menciono. Que me denuncie que el presidente, no que difunda mi información. Y lo que se va a encontrar es un miedo tremendo, porque lo que te digo, se va a encontrar que la esperanza ya no le pertenece a su gobierno. Tiró, destruyó, deshizo todo lo que pudo. Te va un dato, el Seguro Popular cubría los gastos catastróficos de los niños con cáncer, de las mujeres con cáncer cervicuterino, con cáncer de mama, el ataques al miocardio. Una persona que se infartaba tenía derecho a una cirugía de corazón para que le pusieran los stents, como la que le pusieron a mi hermano y que lo tuvo que pagar de su bolsa. Como la que le pusieron al presidente. Pues exacto, pero mi hermano lo tuvo que pagar de su bolsa siendo derechohabiente del ISSSTE, porque fue al ISSSTE con el dolor en el pecho y le dijeron que no había cardiólogo, que fuera el lunes. Y él es maestro rural. Él tenía derecho a que el ISSSTE lo atendiera. Ha metido su reclamo al ISSSTE y es fecha que el ISSSTE no le paga la cirugía, no le paga porque pues no se la va a pagar. Y él se va a quedar endeudado 3 años, los hermanos lo ayudamos con una parte de la cirugía, pero pues al final fue mucho dinero. Por eso eso era muy importante, los gastos catastróficos. Claro. Catastróficos. ¿Por qué? Porque una enfermedad para millones de familias es una catástrofe. Claro. Esto le pasa a cualquier mexicano que hoy no tiene ese seguro popular. Se muere, por eso incrementaron 200,000 muertes en exceso por diabetes y por enfermedades cardiovasculares, de acuerdo
a los datos del INEGI de exceso de mortalidad entre 20 y 21. O sea, se murieron 200,000 mexicanos que no se deberían de haber muerto por estas dos causas. Porque no hay insulina, porque no hay medicamentos para la diabetes, le viene a la gente un coma y muere en su casa. Ese es el enojo que yo encuentro en miles de mexicanos. Otro enojo que me encontré, Joaquín, son los agricultores. Lo están pensando si siembran maíz, frijol, trigo para el siguiente ciclo. Desaparece Financiera Rural. No hay quien les dé crédito. El crimen organizado les está empezando a ofrecer crédito, pero muy caro. El crimen organizado ya tiene control de distritos de riego. El crimen organizado ya está metido en el camarón. Ya está metido en el maíz. Entonces, el presidente no quiso recibir a los agricultores de Sinaloa, de Sonora. ¿Qué les quitó? Las coberturas. Eso lo hacía cerca y lo hacía muy bien. El diferencial de precio que está por ley, si el trigo en Estados Unidos está muy barato, pues entonces van a importar trigo. Entonces a ellos les tiene que dar ese diferencial entre un precio y el precio acordado. Entonces encontré un desánimo, me encontré 50 embarcaciones de pescadores tiradas en Mazatlán porque no hay para el diésel y la gente no está pudiendo comprar el diésel. Me encontré Celaya, Cajeme y Tijuana aterrorizados por la inseguridad. O sea, yo me puse a pensar, si el presidente en lugar de estarme pegando en las mañaneras, saliera a hablar con los agricultores. Estuve con Ceci, la mamá buscadora, que ya tiene que andar rifando relojes y todo para ir a buscar a sus 2 hijos que tiene desaparecidos. En fin, yo creo, Joaquín, que lo que finalmente yo estoy de alguna manera representando es el enojo de muchos mexicanos que creyeron en esa transformación, que pusieron sus esperanzas y pues se dieron cuenta que no pasó lo que les dijeron que iba a pasar. Además, tú eres un caso dentro de en el frente opositor, porque tú no eres de ningún partido, tú no eres panista, tú no eres militante del PAN. No, pues por eso no te quería dejar pasar Marco Cortés, ni para la Ciudad de México. Lo dices. Yo lo digo, sí, lo digo y lo reitero. Marco Cortés, presidente del PAN, no la quería ni para candidata al gobierno de la Ciudad de México. Aunque tenía todos los puntos para hacer. Sí, pero ya ves cómo son los partidos. Bueno, yo sí tengo que reconocer a la María Rosa, Joaquín, y a todos estos ciudadanos. Eso sí, eso. Que salieron y que hicieron que los partidos abrieran esta elección a los ciudadanos. Sin esta posibilidad, difícilmente yo hubiera podido ser candidata, o bueno, no candidata, sino coordinar este Frente Amplio opositor, este Frente Amplio por México, porque para empezar, las 555,000 firmas con las que cerré anoche, a las 12 de la noche, el 90% fueron conseguidas por ciudadanos. Oye, ¿qué va a pasar con Santiago Krill? Bueno, todavía lo tienen que resolver el Frente, ¿no? ¿Quién es su coordinador o su jefe, como le llamen, su precandidato, pues, ¿sí? A ver, en esta etapa yo creo que vamos a pasar 6 o 7 personas que ya lograron conseguir las 150,000 firmas. Está Beatriz, Enrique, Santiago, Silvano, está Mancera, estoy yo y está Cabeza de Vaca. Somos 7 los que, de acuerdo a los datos no oficiales, juntamos las 150,000 firmas. Se está validando por parte del Frente, pues que no haya nada raro, que eso yo sí lo pedí, y no es que yo estuviera en contra del Frente, sino porque de repente la plataforma se abrió para que cualquiera pudiera. Habíamos dicho que originalmente ibas a firmar a distancia con fotografías si no había internet, pero de repente empezó a haber un crecimiento atípico. Yo lo que dije es revisen y si está bien, está bien. Yo acepto los 7, los 8, los 10 que pasemos. Mañana a las 7 de la noche estaremos, los que hayamos pasado, pues dando una visión de país, que serán 3 minutos porque somos demasiados. Nos van a hacer algunas preguntas y de ahí se corre una encuesta. Si lo que dice el Heraldo, por ejemplo, es cierto, vamos a tomar la del Heraldo, pasaría tu servidora, Santiago y Enrique. Beatriz o Enrique, depende, sí. Porque hay unos que los ponen tercero o cuarto, a la siguiente etapa. Y ahí ya vamos a foros temáticos sobre distintos temas. ¿Debate o no?
Es que desafortunadamente no se puede hacer un debate como quisiéramos porque no puedes hacer propuestas. Esto es delirante. El INE dijo que no podemos hablar de propuestas y solo podemos... Pero Ebrard ha hecho propuestas de seguridad, de salud, de maestros, de educación. Y bien, y le ha ido muy bien. Sí, pues sí, pero yo creo que sabiendo que se va a jugar a que lo sancione el INE por hacer propuestas. Yo he tratado de ser prudente, pero pues seguramente voy a dibujar en el diagnóstico las propuestas. Pues sí. ¿No? En el diagnóstico de decirte que el 50 millones de mexicanos no tienen acceso al sistema de salud hoy. Porque, mira, mañana el gobierno va a decir que se redujo el número de pobres porque subió el ingreso. Efectivamente, el ingreso subió porque subió el salario mínimo, porque subieron el monto de los apoyos sociales y porque subieron las remesas. Muchos de los ingresos que tienen las familias tienen que ver con las remesas de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero pasamos de 30 millones a 50 millones quienes no tienen sistema de salud. Entonces, ese dinero que les da el gobierno lo están gastando en su salud, en estos gastos catastróficos. Hay un diagnóstico en la revista Lancet que escribió Julio Fren sobre los efectos de la desaparición del Seguro Popular y cómo las familias se han tenido que endeudar, y yo creo que más de uno que me esté escuchando sabrá que se endeudó para la pandemia. O sea, ¿cuántos medicamentos compramos en la pandemia, en tu casa, en la mía, en la de todos, cuando estabas para el COVID, ¿no? Si los primeros sí los encontrabas. Sí, y si los encontrabas. ¿Cuánta gente, pues obviamente se endrogó y a mí me consta gente en mi pueblo que se endrogó para salvarle la vida a sus familias porque no había camas en los hospitales públicos? Entonces, eso ya le generó a la gente una crisis en salud y eso lo confirma el Coneval. Entonces, pues ahí haré las propuestas que se puedan, de la manera que se puedan. Pero mira, Joaquín, las cosas van bien, yo me siento contenta, todavía voy a visitar otros 8 o 9 estados en los días que restan. Me falta Durango, Baja California, Tamaulipas, estaré por allá, en Chiapas también estaré, en Quintana Roo, que son estados muy, muy importantes, donde pues seguiré trabajando hasta saber el día 3 de septiembre, que la gente, le quiero decir que pueden seguirse dando de alta en la plataforma. A ver, esto es lo que te iba a preguntar. ¿Quién va a decidir quién es el precandidato, pues, del Frente Opositor? Lo van a decidir dos cosas, una encuesta y una votación o una selección, porque no se puede hablar de votación, pero la gente va a ir a seleccionar de los 3 que quedemos a una persona. O sea, igual que en Morena. No, ahí es una encuesta nomás. No, es una encuesta, ya me dijo aquí el otro día, donde estás tú, Marcelo Ebrard, que también iba a ser un voto, una boleta circular, para que no apareciera nadie arriba a la izquierda o arriba a la derecha, una así, y que esa iba a contar el 75%, como me dijo él, y le dije y estuvo de acuerdo. Entonces, ¿para qué hacen las preguntas? ¿No? Pues sí. Aquí también va a haber encuesta y boleta, ¿no? Encuesta y boleta y 50 y 50. Vale 50 la boleta y 50 la encuesta, y de ahí se decide quién es. Y obviamente, pues todos los que no pasen a la segunda fase, pues van a poder decidir quién de los 3 que se quedaron les late. Es un poco la idea de los foros, ver cómo pensamos, qué decimos. Pero bueno, yo estoy muy entusiasmada. Oye, de no ser, ¿qué vas a hacer? Regresar de senadora. Pero no vas a ir a las campañas, ¿no? No, a ver, de no ser, me sumaré al proyecto de quien sea. O sea, no hay duda. Ahora, de ser, los vas a jalar, ¿no? A todos. A ver, aquí todos tenemos que sumarnos. Yo de repente voy a los estados y algo que me da entusiasmo es que se están volviendo a juntar los que se habían ido. Como que muchos ya estaban desanimados, desencantados, peleados. Al final, el que yo no sea de una fracción del PAN, como que genera unidad en el PAN. Los del PRI pues, no me ven tan panista, pues, me ven más abierta. El PRD siempre me ha cobijado muy bien porque pues soy un poco izquierdosa en el sentido de buscar la justicia social, de buscar las energías limpias, todas estas ideas. ¿Y Movimiento Ciudadano, Xóchitl? Mira, a mí me preocupa que el presidente trate de decir quién es el candidato. No, ya destapó también. Es que mira, el presidente dio 4 dedazos. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal. Luego dio el 5.º dedazo
aquí presente, Xóchitl Gálvez. Y luego dio el sexto y el séptimo, ya en Movimiento Ciudadano, con el gobernador de Nuevo León y el alcalde de Monterrey. Pues sí, es que el presidente quiere decidir todo. Nada más que después de que vio que si era yo, ya no le gustó. Porque hay algo que el presidente creo que le enoja de mí. Lo que le enoja de mí es que conozco más el país que sus 3 corcholatas juntas. He trabajado, ahorita que hablabas con Maru, imagínate cómo estaba la Tarahumara cuando yo llegué. Electrificamos la Alta y la Baja Tarahumara. Imagínate llevar electricidad a comunidades de 200 habitantes en esas dimensiones de estado. Entonces hicimos la subestación de Basaciachi, por ejemplo, y tuvimos que llevar los postes por helicóptero para irlos poniendo y poder llevar las redes de transmisión eléctrica. Me tocó hacer el puente de Baborigame para conectar Guadalupe y Calvo y Huachochi y quitarle 14 horas de vuelta a los indígenas que vivían en esa zona. Por un puente. Por un puente, porque son barrancas tremendas, sí. ¿No? Entonces, ese fondo de infraestructura que hizo posible la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia, la Ruiz Zacatecas que conectó a los coras, huicholes, tepehuanes, 4 horas desde Tepic, en lugar de las 14 que hacían antes, lo quitó este gobierno. Este gobierno lo desapareció. El Fondo de Infraestructura para los Pueblos Indígenas. Y lo que yo me encontré en los estados es que no hay una obra del INPI. Es más, el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hoy que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, está cerrado, está tomado cerca de 3 años. Ni el gobierno de Claudia, ni el de Martí Batres, ni el presidente de la República le importa que el acervo que está contenido en ese lugar sea del siglo XVII, que tenga miles de piezas que están en riesgo, porque yo me enteré que estaban empezando a ofrecer el acervo de los pueblos indígenas. O sea, ¿te das cuenta del desinterés del presidente hacia los pueblos indígenas? Hace 2 años al presidente le entregaron en Vica la iniciativa de reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Ni la vio, la tomó, ni siquiera la hojeó así como para decir me interesa. Se le entregó al ayudante y tiene 2 años en la Consejería Jurídica durmiendo el sueño de los justos. Entonces, puedes decir muchas cosas, pero cuando en realidad esto no se refleja, hoy hablaba con Julio Fren, que anda aquí, lo felicité por una entrevista que le escuché, me decía, ¿recuerdas, Xóchitl? Quitamos el tracoma. Cuando yo llegué a la Comisión de Pueblos Indígenas, había tracoma en México, que es una enfermedad de los pobres, de África. ¿Y cuál era el problema? Agua. Y llevamos agua a Ochuc, San Juan Cancún, Chanal, que eran comunidades incomunicadas. Ese fondo con el que llevamos agua a los Altos de Chiapas, hoy ya no existe. A ver, Xóchitl, tú tienes claro que de ser la candidata vas a tener que competir contra el candidato del presidente y contra el presidente. Y su jefe de campaña. ¿Él? ¿Sí? El presidente va a ser el jefe de campaña del que sea el candidato o candidata. Tienes claro que tienes que competir con los dos. Sí, y nada más que el presidente no se victimice. Presidente, alguien le tiene que dar y decir que es la violencia política en razón de género. Que alguien, Nadine, por favor, dale un curso al presidente. Las mujeres no tenemos por qué aguantar trancazos. Mira, yo entiendo que el debate político es duro. Y nos podemos dar duro, Claudia y yo, duro, ¿no? Ebrard y yo, claro, pues hay que debatir ideas y hay que debatir duro, porque son 2 modelos de país a los que le estamos apostando. Pero el presidente no está en la contienda. Él es el presidente. Él debe dedicarse a gobernar. Es más, el INE ya le dijo que no se meta. Que deje de opinar de Claudia, de Marcelo, de mí, de Santiago. O sea, él es el presidente. Él que vaya a Cajeme, que vaya a Celaya, que vaya a Tijuana, que le dé la cara a la gente y que les diga cómo va a resolver el tema de inseguridad. Ese es el trabajo del presidente. Pero el presidente no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta y no le importa. Oye, la última vez hablamos de seguridad y se armó una, ya sabes, ¿no? Sí, 2.
Tienes seguridad, Xóchitl, no me digas que no. A ver, yo traigo un vehículo, ya no Sí. ando en la bicicleta. Bueno, ese es un avance. Aunque me daban ganas de bajarme en mi bici, ahorita que venía contigo. Yo dijo que iba a ser 30 minutos, estaba cerrado Paseo de la Reforma, porque había una marcha, y pues nos hicimos 45. Y yo en mi bici hubiera llegado contigo en 17 minutos. Pues sí, pero Entonces me vine en la camioneta. bien. Y también en los recorridos por el país. También tengo un vehículo seguro. Es lo único que tengo. Bien. Bueno, Xóchitl, nos vemos la próxima. La próxima, Ya seré, o no, coordinadora del Frente Amplio por México. Vamos a ver. no, nos vamos a ver antes. ¿A poco nos vamos a ver hasta el 3? ¿De aquí al 3 de septiembre? No. Es que nos van a llevar a foros a Mérida. No le hace. Nos van a llevar a foros a Durango, a Monterrey, a Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro. Bueno, Son nos 5 coordinamos. foros. Nos coordinamos porque nos van a traer, si paso, que todo indica que, de acuerdo a las encuestas que han sido públicas, voy a quedar entre los 3 primeros lugares, estaré yo ya en la segunda etapa. Bueno, gracias por venir, Xóchitl. Y bueno, hay que decirle al presidente que no se victimice, Por lo de hoy. que va a meter, que va a acusar de violencia política de género a él. Sí. Que a poco el género no es hombre. A ver, ¿cómo dijo? ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir señoras porque también puede ser que sean magistradas. Y también una pregunta, todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino? O sea, Xóchitl. Perdón. Es que no puedo evitar no reírme, porque es que el presidente no se da cuenta que él es parte de la cultura patriarcal de este país. Él forma parte de esa cultura. Cuando se hizo la Constitución para que las mujeres votaran, no les permitieron votar porque dijeron que los hombres iban a decidir por quién votar. Después no les daban el derecho de voto femenino. Es el mismo argumento de él ahora, diciendo que los hombres nos controlan a las mujeres. Entonces, por eso el presidente sí le urge un curso y pues no hay discriminación inversa. O sea, él es parte de los que discriminan. Entonces, a él no le aplica. Gracias, Xóchitl.